Hola Ronnie, me complace que te dediques al estudio de Apocalipsis, de profundizar los símbolos como lo estás haciendo, pero quiero todavía ahondar más en esta idea de qué es lo que representa realmente la bestia del capítulo 17 de Apocalipsis, ¿no? Cuando yo dije que representa el aspecto político del papado. Lo voy a explicar de esta otra manera. ¿Qué representa la bestia de Apocalipsis 13? Sabes que siempre hemos sostenido que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y yo digo parcialmente. ¿Por qué? La Iglesia Católica Romana eh, fue la esposa de Cristo, tú sabes, en el siglo primero, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos en el año 58. Como dijera Pablo en 2 de Corintios 11, versículo 2, me temo que habiendo presentado como esposa virgen pura a Cristo, eh, así como Eva fue tentada, ustedes también sean tentados, ¿no? Entonces, así como los corintios, fue la iglesia de Roma en el primer siglo, cuando Pablo escribe su carta a los romanos. Y así a lo largo del primer siglo también, cuando uno mira, e incluso a fines del primer siglo, la carta del último, casi el último pastor de la iglesia que fue Clemente, Clemente de Roma, él escribió una larga carta a los Corintios, ¿sí? Está en los Padres Apostólicos. No está en la Biblia, pero él fue el pastor, el último, por el año 96 aproximadamente, de la era cristiana contemporáneo de Juan, el de Apocalipsis, ¿no? Mientras este era el pastor de Roma. Al leer la carta no se nota en absoluto un dominio, incluso doctrinas extrañas, raras, etcétera. Esto sí se va a notar en el siguiente siglo, y no obstante sigue siendo la esposa de Cristo. La pregunta es, ¿ella es la bestia? Todavía no. Hablamos más. Cuando la historia de la Iglesia Católica Romana sería interesante y es largo de exponerlo acá en este breve audio que quiero hacer, pero no aparece todavía que la Iglesia Católica, la esposa de Cristo del primer siglo, como eran todas las iglesias eh, cristianas del primer siglo, por eso cité la de los Corintios, segunda de Corintios capítulo 11. Todas eran esposas de Cristo, pero la de Roma comete errores. Ya a fines del segundo siglo, con el Papa Víctor I, él lleva una política absolutamente contraria a aquellos que no se ajustan a Roma. Me refiero a los hermanos cristianos cuartodecimanos. Ahí en la Wikipedia hay una historia sobre los cuartodecimanos, que seguían una práctica de celebrar la Pascua anual, pero con el calendario judío. Eran cristianos, pero el Papa o el obispo de Roma, Víctor I, él toma una postura muy radical, decide echarlos de la iglesia. Y no obstante, sigue siendo la esposa de Cristo todavía. Cuando avanzamos con el tiempo, siglo siguiente, las persecuciones cesan y comienza el flirteo de la esposa de Cristo con Constantino. Constantino 313 que hace terminar las persecuciones, 321 que larga su primera ley dominical política, estatal, en, en el imperio. Y entonces la esposa de Cristo, Roma, ¿es la bestia? Todavía no. Está flirteando con un amante, que era Constantino. Como diríamos, está flirteando, pero todavía no comete el adulterio, porque no llega a ser Estado-Iglesia. Eso es el adulterio. Avanza el tiempo y cae el Imperio Romano de Occidente, año 476, y en el siguiente siglo, 533, el Papa Vigilio, él recibe una carta de parte del emperador Justiniano, una carta que está en, el, en inglés, en el Códice Justiniano. Me tocó hacer una traducción, ponerla en diapositiva, enseñar a los hermanos. Muy interesante la carta. Y esa es la carta oficial 533 que el futuro esposo, amante, el Estado, le invita a la esposa de Cristo. Del año 533 todavía no es la bestia,
es la esposa de Cristo absolutamente deseando cometer adulterio. Bueno, se le da la ocasión 5 años más tarde, cuando cae el tercer cuerno enemigo de Roma, que eran los arrianos, los ostrogodos. Y ahí el papado acepta el contenido de esa carta, donde Justiniano le pide que la Iglesia de Roma, se convierta en la condenadora, en la correctora de los herejes que no aceptan la doctrina católica. Cuando la Iglesia Católica lo acepta, ahí ya cambió de marido. Ya no es Cristo, es el Estado. Eso es la bestia. Estoy hablando de Apocalipsis 13. 538 va a durar su dominio por 1260 días, años, 42 meses o 3 tiempos y medio, hasta el año 1798, que es conocido por todos nosotros. Por lo tanto, cuando decimos que la bestia de Apocalipsis 13 es la Iglesia Católica Romana, tendríamos que hacer esa distinción entre lo que es la esposa de Cristo, que fue pura en el primer siglo, comienza a decaer tristemente. Por eso invito yo a que se conozca la historia de ese proceso de degradación que la Iglesia romana sigue con el paso de los siglos, los primeros siglos, aún en medio de la persecución del Imperio Romano, el flirteo con Constantino, pero el casamiento con Justiniano, lo que ahí le va a convertir en bestia, la bestia de Apocalipsis 13. ¿Sí? Luego ese matrimonio, iglesia-estado, por eso la bestia es, si decimos Iglesia Católica Romana, tenemos que agregar, es el matrimonio entre el Papa y el Emperador. ¿Qué significa esto? A veces decimos, no, es la sola Iglesia Católica. Es que la Iglesia Católica, si no tiene el poder secular, el poder civil, el poder armado, el poder de la Iglesia, sigue siendo inerme, sin poder, como ocurre con el resto de las iglesias cristianas, o incluso evangélicas todavía. Pero cuando entra en negocio con el poder estatal para recibir el poder policíaco, que era el caso de la iglesia romana, cuando ya tiene el poder de Justiniano para castigar a los herejes, al tiempo lo va a desarrollar, produciendo la inquisición de aquellos que eran enemigos o contrarios de la doctrina romana, como ocurrió en la persecución durante el siglo XI de los albigenses, la Santa Inquisición. Inocencio III fue el papa que descolló en esa persecución que se desarrolló contra los valdenses, por ejemplo, los albigenses, dije, o cuáqueros llamados también, y luego las cruzadas, donde la Iglesia Católica desata guerra por recuperar tierras santas, peleándose contra todos aquellos que no comulgan la doctrina católica, gracias al poder policíaco que le da el marido, que es el Estado, no es Cristo más. Hasta que ese poder se corta en 1198. Y ahí entonces la bestia deja de ser tal, porque el texto dice que le dieron una herida mortal a la bestia. Entonces, herida mortal es eso, un tajo mortal. La bestia ya no opera hasta que se cure la herida. ¿Sí? Entonces, ese concepto de bestia como iglesia con poder político es muy importante de concebirlo. Por eso yo dije, es la unión entre el Papa y el emperador. Y el emperador va en segundo término, no es que el emperador va a gobernar con el Papa en absoluto, es el Papa que él gobierna, pero necesita el respaldo del marido. Por eso es una adúltera. En lugar de recibirlo de Cristo, busca el poder humano, el poder estatal. Porque sin el poder estatal, la Iglesia Católica no es nada. ¿Sí? Sin el poder estatal no puede perseguir, no puede hacer daño, no puede imponer sus doctrinas. Y ahora lo está haciendo distribuyendo el vino eh, de la fornicación a todas las naciones y a los reyes, quienes hacen concordatos con la Iglesia Católica. Ahí es cuando comienza a tener vida otra vez, mediante los concordatos. Esto es la unión de Estado e Iglesia. Por eso los adventistas tenemos que ser los campeones en predicar la separación de Iglesia y Estado, y particularmente en este país americano. Y más en este contexto de lo que está pasando con el fenómeno de este activista político religioso que fue asesinado y que está produciendo, yo dije, un signo de avivamiento en todo el mundo. Mucha gente lo toma como referencia. Bien, este joven, cuando estaba con vida, pues promovía la unión de Estado e Iglesia.
Y esto es lo que la gente está llevando adelante, la participación de los cristianos, de las iglesias cristianas en la política, supuestamente para sanearla. Ahora bien, en Apocalipsis 17 se lo ve como con lupa. Ahí es donde se desgrana lo que es la unión de Estado e Iglesia. Por eso dije que la bestia representa el poder político de la Iglesia Católica y la ramera representa el poder religioso de la Iglesia Católica Romana. No es que estén separados, divorciados, están de una manera misteriosamente unidos. Así como Daniel capítulo 2 describe la historia de las naciones, de los imperios, y luego en las siguientes visiones dará más detalles. En el capítulo 7, allí vamos a ver una nueva serie de visiones, esta vez con animales, ¿sí? Siguiendo la misma línea del capítulo 2, pero va a dar más detalles. Es como una lupa que se pone sobre el texto de la primera visión grande de Daniel 2, y ahora al poner la lupa salen más detalles que se observan en el capítulo 7. Por ejemplo, el tema del el reino de Cristo. En el capítulo 2 siempre hemos dicho que la piedra representa el reino de Cristo. Y está bien, es la segunda venida. Perfecto, está muy bien. Pero el reino de Cristo tiene dos fases. Una faz que es la faz jurídica y la otra es la faz fáctica, la faz práctica. En Daniel capítulo 7 se lo ve allí más claramente. La faz jurídica o de jure es la posesión legal del reino cuando Jesús es llevado al anciano de días, tema que confundió Guillermo Miller con creyendo que era la segunda venida, en Daniel 7. Así cuando se ve el juicio, los tronos, el anciano, y se ve al Hijo del Hombre llevado en una nube de ángeles al anciano para que reciba el reino. Y este reino va a ocurrir con el juicio investigador en 1844, para que luego él tenga dominio y reino. Esto va a ser en la segunda venida. Y ese reino se lo dé a los santos. Esto es la segunda venida. En otras palabras, ahí está, en ese texto, ambas fases del reino de Jesús. El reino de Jure, se llama así, que es el reino de promesa, el reino de derecho, el reino legal que se le da. Pero el reino de hecho, ese se lo va a dar en la segunda venida. Entonces en Daniel 2, allí se habla del reino de Dios, pero el reino en la doble fase se va a explicar mejor mejor en el capítulo 7 y mucho más en el capítulo 8, como una lupa, donde ahí se ve el tema del santuario del cielo purificado al cabo de los 2310 años. El tema de la lupa, esto es que se va agrandando, agrandando. Así ocurre en Apocalipsis también, con eh, los, las, las series de siete iglesias, y luego se va a ver más detalle con los 7 sellos, con más detalle en las 7 trompetas, ¿sí? Bueno, ese tema de la lupa es lo que yo deseo traer a consideración con la bestia del capítulo 17 y la ramera. Ambos van juntos, ambos representan la Iglesia Católica Romana, una en la fase política, yo había dicho el emperador, ¿sí? Y la otra en la fase religiosa, propiamente el Papa ya, de religioso tiene poco, ya se llama el vicario de Dios, etcétera, el vicarios filii Dei, este, o sea, es el rey de este mundo, pero que usa el señuelo del nombre de Cristo para que la gente lo crea, pero él quiere el poder político, ¿sí? Así que estamos en la misma línea, Ronnie, tal vez puedas no coincidir, no hay problema, sigamos predicando la palabra de Dios, solamente que lo que trato es, especialmente con mi presentación, es ser archidefensores de la separación de iglesia y Estado, porque allí es donde la Iglesia Católica pierde su poder y la imagen de la bestia perderá su poder porque precisamente es la copia, el calco de la bestia medieval, la unión de Estado e Iglesia. Bueno, eso es la imagen de la bestia. Es la iglesia apóstata, el evangelismo, o sea, los evangélicos apóstatas, que unidos al poder político o valiéndose del poder político, dan sus leyes aquí en América, mientras que la bestia cuya herida fue sanada dará su poder en Europa.
Por eso los adventistas son los únicos realmente, prácticamente en el mundo entero, que se van a caracterizar en la separación, en la predicación, de que estén separados siempre, como reza en la primera enmienda de la Constitución americana, y que esto se va a tirar por la borda en poco tiempo más, para que se imponga la marca de la bestia. Tema fascinante de estudio y de discusión.